afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Todos sabemos quiénes son los dueños de las redes sociales y plataformas que usamos cada día. Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Y sabemos del control, más o menos, que ejercen sobre ellas a través de algoritmos estos dueños, cómo afecta esto sus intereses personales y comerciales. Ellos controlan lo que vemos, consumimos y lo que hacemos con esas redes. Es decir, tienen de alguna manera control sobre nosotros. Eso no es cualquier cosa tampoco. Pero, ¿quién controla a los dueños de estas redes? No puede ser exclusivamente el mercado. Para hablarnos de esto y otras cuestiones, nos acompaña un referente internacional sobre este tema. Ella es académica, investigadora y experta en inteligencia artificial. Paola Ricaurte, gracias por estar acompañándonos este día. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto que hayamos podido coordinar esta charla. Sí, después de que te estuvimos buscando por meses y que por cuestiones ajenas a tu voluntad estuviste imposible de poder tener esta charla, te comento que esta es la charla número 600. La, ¡Wow! la estamos cumpliendo contigo. Esta es la charla número 600 que ¡Qué maravilla! empezamos con el productor hace 5 años. Primero con la idea de tratar de llenar el tiempo que nos planteaba el COVID. Creíamos que no iba a durar mucho, entonces empezamos a invitar a mucha gente y luego nos dimos cuenta que había más forma de poder hacer las charlas estas con gente extranjera, gente que no estuviera en México. Había mucha más disposición también de ellos. Y Claro. entonces empezamos a abrir un camino con la idea de poder integrar la patria grande, un concepto que aquí en México no muchos captan, ni siquiera conocen, pues esa es la verdad. No saben qué es Abya Yala, no saben qué es la patria bolivariana. Son incluso en algunos sectores de México, decir patria bolivariana ya les causó escozor, ya les salió salpullido a la pobre que lo escuchó. Pero bueno, y hemos hecho muchas cosas interesantes y precisamente se me hace también muy, muy bueno que seas tú, precisamente, y en este tema tan importante, la número 600 en esta charla. ¡Wow! Entonces digo, el tema que tú manejas, que es la inteligencia artificial, las redes y todo, es un tema en el que estamos inmersos, porque ahorita estamos utilizando plataformas de las que no tenemos control, la que solo nos limitamos a ser clientes, ya sea por pago o porque utilizo los servicios y yo a cambio facilito mis datos o dinero o la información de cuáles son mis preferencias, qué es lo que me gusta, qué es lo que no, qué es lo que veo, qué es lo que no, en fin, y todos sabemos que eso genera aparte una información muy grande que cuando se suma a miles o millones de seres humanos hace el famoso Big Data. Y entonces a nivel personal a lo mejor no tiene mayor trascendencia, pero cuando sumas a esos millones de información, ahí sí. Ahí estás hablando incluso de seguridad nacional, de cada país, que está en manos de personas, cuando muchos no llegan a 10, que son las que deciden, controlan todo lo que estamos consumiendo. Y suena chistoso, pero eso que consumimos, que son las narrativas que nosotros creemos que controlamos, pero que realmente ellos son las que dicen cuál pasa, cuál no, a cuál se difunde y cuál no, pues son las que están creando la realidad que estamos padeciendo. Ahora sí que me quedo callado y prefiero que hables tú, Paula, y nos des un panorama, ¿no? De qué nos estamos enfrentando. Sí,
Bueno, quería incluso comenzar desde mucho antes, porque yo pienso que, claro, ahora estamos con el boom de la inteligencia artificial, pero a mí me gustaría recordar que la tecnología está siempre, digamos, ha sido siempre un habilitador de la acumulación del capital dentro del sistema, pues, que estamos viviendo, ¿no? Y que esa tecnología, el desarrollo de esos sistemas sociotécnicos, de alguna manera, puesto que llevan incrustadas las condiciones sociales de su producción, responden a ese modelo de mundo que busca la acumulación de valor, pero que también a la vez es dinámico y se transforma y va transformando las tecnologías para optimizar esa captura. Entonces, claro, venimos desde, pues, llevamos ya en esta charla muchos años. Comenzamos con el internet, después vinieron las redes sociales. Yo, bueno, conocí a tu productor desde esa época, de que éramos activistas, ¿no? En las calles utilizábamos tecnologías, pero muy pronto nos dimos cuenta de que esas tecnologías, pues, a pesar de que nosotros las usábamos con esta intención de intervenir en la realidad social, estas tecnologías, pues, no nos favorecían de ninguna manera y además se incorporaron como una serie de factores que estaban asociados a ese momento histórico de desarrollo tecnológico, te estoy hablando de 2009, 2010, y en el caso particular de México, donde muy pronto entendimos, por ejemplo, en 2011 yo documenté el uso de bots para las campañas del Estado de México, documenté el uso de bots en las campañas electorales de 2012. Documentamos con la organización que teníamos en ese momento, el colectivo, el primer uso de software espía, en ese momento era FinFisher, para vigilar activistas, periodistas, defensores. Y entonces creo que hubo digamos, para nosotros, por lo menos los que estábamos ya participando de ese, digamos, de ese momento donde pues emergieron las llamadas redes sociales, creo que entendimos muy pronto que había algo mucho más profundo que no estábamos abordando. Y te lo comento porque el tema del software espía no es menor y tampoco el de los bots, porque México fue el laboratorio que luego se exportó para otros países de América Latina y que luego se aplicó en las campañas de Estados Unidos. Es decir, ya había en ese momento una industria para manipular la opinión. Obviamente era una industria pues que estaba emergiendo y que México, para mí, fue el país que sirvió de laboratorio para esa industria. Y después, como igual sirvió de laboratorio para el software espía. Entonces, yo creo que pensar en estos momentos, digamos, como precedentes, es importante para entender también que desde siempre, aunque no lo hayamos querido reconocer, desde siempre todas estas tecnologías estuvieron al servicio del capital, de la vigilancia, del control, y que a lo mejor en un momento fuimos algo ingenuos, pero creo que para muchas personas que estábamos digamos, en ese momento, sí lo comprendimos, por lo menos lo entendimos porque lo padecimos de alguna manera, amenaza, vigilancia, persecución, encarcelamiento de las personas que opinaban en redes sociales. O sea, todas estas cosas pasaron. Es decir, gente fue a la cárcel por opinar en Facebook, gente fue a la cárcel por difundir información. Es decir, fue un momento que a veces tal vez no recordamos, pero que para mí yo siempre digo, nosotros veníamos diciendo esto desde hace mucho tiempo, pero bueno, haciendo fast forward hasta el momento de hoy, creo que hoy es mucho más explícito, es mucho más transparente ver cómo toda esta industria está asociada a un tipo específico de capital y a un tipo específico de modelo, pues, político y económico que es pues tecnofascista, es decir, los neofascismos que estamos viviendo hoy tienen una base, tienen un soporte tecnológico y eso fue siempre así. Lo que pasa es que ahora son más explícitos, está más transparente y bueno, podemos ver para mí esa foto de la toma de posesión de Trump es como, digamos, ese momento, ese hito histórico donde se hacen pues
ya sin máscaras, ¿no? Con todo el cinismo del mundo diciendo, estas compañías son las que apoyan a este modelo, pues, político autoritario y si alguien no lo entiende, creo que, no sé, es porque no está en este planeta, ¿no? Pero además, esas alianzas con Israel también estaban presentes desde siempre. Y nosotros, como usuarios, bueno, México, como usuarios de ese software espía de Israel, podemos ver que esa conexión se cierra, ¿no? Que hay de alguna manera un sistema que está muy articulado y que está, em, digamos, que está operando y que está siendo eficiente en su operación a través del despliegue de todas esas tecnologías. Entonces, no es solamente que estamos dando datos y esos datos nos afectan personalmente, porque si te niegan un crédito, si te niegan un trabajo, si te niegan un servicio de salud, te afecta personalmente. Y no es solamente que estamos perdiendo soberanía, porque pues además, ya sabemos, todos nuestros datos van para Estados Unidos, hubo todo el caso de NSA, la vigilancia de los presidentes, en fin. Es algo que para mí es mucho más profundo. Es decir, estamos ante, ahora con la inteligencia artificial, con una tecnología que tiene, a diferencia de las tecnologías de otros momentos históricos, esta doble faz de ser un poder duro, porque es un arma, se matan a las personas con eso y lo estamos viendo en tiempo real, y es a la vez un poder blando, es decir, captura las conciencias, captura los sistemas de producción de conocimiento, captura las conversaciones, captura las narrativas. Y entonces cuando nos enfrentamos a esta tecnología con esta complejidad y con este entronque económico, político, legal, este, institucional, am, implica que nosotros tenemos que también pensar cuáles son los desafíos a los que nos estamos enfrentando y cómo nos podemos rearticular políticamente con estrategias pues que requieren una imaginación política mucho más compleja de las que veníamos nosotros trayendo pues hace, qué sé yo, 10 15 años. Mira, ahorita dijiste un término que yo incluso he utilizado y que lo contrapongo al que he visto. Hablaste de tecnofascismo, porque para mí es eso, estamos viviendo un tecnofascismo y lo contrapongo al cuando dicen tecnofeudalismo, que siento que sí y no, pero no ejerce verdaderamente lo que está pasando. Entonces, para mí el término real de lo que estamos padeciendo ahorita es un tecnofascismo. Hemos visto descaradamente cómo en su momento Elon Musk y algunos otros dicen, esta red es demasiado izquierda, no está apoyando a la derecha. A ver, explícame, pues si tú eres el dueño y controlas todo eso. Y dicen, tenemos que tratar más temas de derecha, que es la forma de decirte, ya no vamos a tratar temas de izquierda, ahora vamos a soltar toda la derecha. O sea, es un tecnofascismo brutal, o sea, que lo digan así y que la gente aplauda o que la gente no diga nada y que sigan. A mí me sorprende, por ejemplo, muchos activistas que están ahorita trabajando en redes o ejercen en redes, no se dan cuenta de los cambios de esas mismas plataformas, como que los ignoran y mientras yo siga tuiteando o me sigan publicando no hay problema. Pero luego de repente te enteras que dicen, oye, me están quitando seguidores, ya no tengo seguidores. Y dices, "Ah, pues, ¿qué está pasando? Entonces, ¿para qué sigues ahí, tonto? ¿Cuál es la idea de seguir ahí? Ahorita tocaste un punto muy importante. Yo me acuerdo en la campaña del 2006. No había internet como hay ahora, pero había mails, los famosos correos, y cómo me saturaban la bandeja de ataques contra AMLO, el candidato que amenazaba los privilegios de la élite. Y yo me acuerdo que como yo participé en esa campaña, les decía, pongan atención en esto. Y no me tomaron en cuenta porque siento que era un área muy nueva en la forma tradicional de llevar las campañas y por ahí se les pegó fortísimo, muy fuerte, y dejaron un área descubierta que era nueva en ese entonces. En el 2012 tomaron ya en cuenta el asunto, se dio la pelea, pero se volvió a perder. Pero ahora en el 2018, ya después de la segunda, dos knockouts, como que ahí ya se dio la batalla y bastante bien en relación a la derecha. Pero digo, tú lo viviste eso, yo lo vi, sí vi una evolución muy diferente. Todo era por mail, claro. En ese momento era lo que estaba de moda, era la herramienta principal que teníamos. Ahorita yo casi ya no veo los mails, lo más para información que no cabe en plataformas como la de WhatsApp, por un ejemplo, Telegram, me voy y checo o consulto el correo. Pero en ese entonces era el caballito de batalla y yo vi que esos intereses oscuros, que era
de la derecha, para acabar pronto, que son los que te representan el capital, estaban a todo lo que da y yo nunca había vivido eso. Todos los días gente que opinaba y que gente que ni conocía porque nomás venía el nombre. Y ahora es diferente, ahora sí hay un respaldo, hay una voz, hay un video que está hablando y somos bien crédulos. Seguimos viendo gente que incluso sufrió y vio, digo, sufrió porque sufría con las noticias. Oye, Claudia Sheinbaum está cerrando iglesias. Que López Obrador, no sé qué cosa, que está trayendo oro de allá. Pero, ¿y dónde viste eso? Pues lo vi en el WhatsApp. Entonces es cierto, porque me lo mandó mi comadre o mi amigo. Y estoy, le falta todavía mucho a la gente un sentido crítico para incluso poder entender lo que está pasando ahorita, Paola, y yo ya no sé si vamos muy tarde por esto mismo. Que cuando nos demos cuenta, ya el esquema se volvió todavía más sutil, más complejo, y de ahí a lo mejor ya no me voy a dar cuenta en ese ecosistema en el que estoy, de dominancia por parte de ellos. Digo, me quedo callado porque lo que dices tú es impresionante, pero tenía que comentarte eso, ¿no? Porque yo viví esa situación. Claro, pero es que justo lo que yo te decía es que hay que estar atentos a, digamos, se transforman las tecnologías y bueno, obviamente a medida que digamos, que va cambiando el mundo, ¿no? Va cambiando las tecnologías, pero digamos, los mecanismos de captura también se van modificando para amplificar esas capturas en todos los planos. Entonces, sí, al principio a lo mejor teníamos correos, yo me acuerdo, o sea, yo comencé dando talleres a los militantes para enseñarles cómo usar los blogs, por ejemplo. Los blogs eran como un espacio de opinión, ¿no? De influencia, pero, pues bueno, ya, digamos, vamos mudando, vamos transitando. Ahora, como tú dices, bueno, la gente mayormente, por lo menos aquí en América Latina, utiliza WhatsApp para todo. Y a veces no pensamos cómo esas mediaciones tienen ese efecto que tú mencionas. Es decir, no es solamente que estemos utilizando la tecnología para comunicarnos, es que esa tecnología configura un orden social, configura un tipo de relación, configura un entorno de conversación que cierra o abre posibilidades. Y desgraciadamente, am, bueno, decir que estamos tarde es complicado, pero tal vez reconocer que no hemos sido, eh, ¿cómo decirlo?, lo suficientemente estratégicos para pensar formas de contrarrestar estas, estos mecanismos de captura en todos los planos, ha hecho que cada vez sea más difícil recuperar ese pensamiento crítico de las personas con respecto a lo que está pasando hoy. Es decir, si nosotros tenemos ahora tecnologías que están masificadas y esas tecnologías, como ya sabemos, están controladas por digamos, por este conjunto de personas que están buscando pues un interés económico, un interés político, nosotros como que hemos desconectado esa parte y además de, claro, es que son como muchas cosas, ¿no? Además, como nuestras instituciones han favorecido esa mediación con ciertas tecnologías específicas. Por ejemplo, si tú quieres ir a obtener un servicio, una cita de médica, te piden que tengas un WhatsApp, ¿no? Es decir, hay por una parte el empuje de las empresas, pero por otra parte el empuje de las instituciones que te obligan a utilizar ciertas tecnologías, como por ejemplo en las instituciones académicas se utiliza Microsoft, en, sí, en las universidades se guardan los datos en la nube de Amazon. em, entonces hay como un ensamblaje allí, tanto corporativo como social, que cada vez más cierra las posibilidades de que la gente pueda em, transitar por el mundo social ah, alejada de ciertas tecnologías, alejada de estas tecnologías. Entonces, para la gente es inevitable, por ejemplo, tener WhatsApp o
o no utilizar, no sé, si tienes un negocio, no utilizar estas plataformas, porque todo se ha acomodado, todo se ha impulsado para que sea así. Entonces, cuando nosotros, desde los movimientos que estamos trabajando por pensar tecnologías que sean distintas, que promuevan otras relaciones, cuando tú hablas de estas otras tecnologías o de estas otras posibilidades, tienes un eco muy pobre, porque pues son ámbitos pequeñitos frente al mar inmenso, al océano que está cubierto por estas otras plataformas hegemónicas. Entonces, yo digo, claro, nosotros, ¿qué ofrecemos cuando decimos utiliza otras tecnologías, este, prueba otras infraestructuras? Am, no ofrecemos una alternativa que sea tan seductora como la facilidad, el acceso, la funcionalidad que ofrecen estas plataformas privativas, que las ofrecen porque tienen pues todos los recursos del mundo, ¿no? Entonces, esto que tú dices, ¿cómo conseguimos esa conciencia? ¿Cómo conseguimos que la gente sea, que, que, que no seamos ingenuos o que no, que pensemos formas alternativas pues de operar, de comunicarnos, de articularnos políticamente? Es porque cada vez están más cerradas las posibilidades para que las personas utilicen esas otras tecnologías. Y muchas veces las personas que pueden abandonar esas plataformas, como yo misma, ¿no? Yo misma cerré todo, no uso WhatsApp, pero es porque estoy en una posición de privilegio. Otras personas no lo pueden hacer. Entonces, generar las condiciones para que las personas puedan salir de esas capturas requiere de un trabajo mucho más profundo, pero que involucra también las voluntades institucionales. Yo te pongo otro ejemplo, ¿no? Cuando la pandemia, em, en mi institución, pues utilizábamos mucho software privativo, pero cuando surgió la pandemia, como ya teníamos que tener como otra escala, un profesor hizo una iniciativa para decir, bueno, todas estas herramientas libres se pueden usar sin tener que pagar. Y yo dije, wow, ¿de qué manera entró esto a la discusión cuando llevamos años, ¿no? Diciendo, ¿por qué no utilizamos software libre? ¿Por qué no pues, compartimos con los alumnos otras herramientas? ¿Por qué no les enseñamos otras herramientas? Pero entró por una necesidad concreta que tenía que ver con la escala y el alcance, ¿no? Y económicamente, ¿no? Porque es más barato, obviamente, usar software libre. Pero a eso voy cuando digo, nos hace falta también pensar, y también es una responsabilidad nuestra, o sea, quienes estamos tratando de pensar desde, pues desde los movimientos más progresistas, cómo generamos acciones, intervenciones que tengan que ver con abrir espacios para pensar las implicaciones que tiene esto, pues el uso de estas tecnologías, más allá, más allá de solamente pensarlo como, como una herramienta, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, es que estos son herramientas. Sí, pueden ser herramientas, pero son mucho más que eso. O sea, son, yo lo decía hace un rato, ¿no? Son armas. Esta que Katie O'Neill decía, ¿no? Em, son, son armas matemáticas, ¿no? De destrucción masiva. Y si no lo pensamos así, entonces es fácil como minimizar sus efectos en las sociedades. Y yo te decía hace un rato, pues esos efectos que van desde los efectos, desde los impactos más directos, ¿no? Como pues la guerra automatizada, hasta las cosas más indirectas que tienen que ver con la comunicación interpersonal, los debates y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que pues es una tarea compleja porque estamos ante un, yo lo digo, ¿no? Son también como ensamblajes sociotécnicos complejos, ¿no? Entonces, Que darse sería más la cuenta, palabra adecuada, porque cubre más aspectos que simplemente decir una herramienta. exacto.
parece que cuando uno dice, es que esta es una herramienta, parece que tú y el momento que le dices, tú ya te volviste la herramienta que maneja esa herramienta, manejado por el conglomerado económico que es el que creó esa herramienta para que tú te vuelvas una herramienta. Espero que haya quedado claro eso. Este, Sí. digo, a mí me llama mucho la atención esto porque, como dices tú, es un arma. Te comento nomás una cuestión anecdótica. Ahorita, como está el asunto, y voy a ser muy ligero en la descripción, sabes cómo está de inestable el Medio Oriente. Muchos contactos que teníamos dejaron de utilizar el WhatsApp porque estaban sabiendo de que los detectaban para poderlos matar a través de WhatsApp. O sea, desde Estados Unidos salían por inteligencia artificial, está en tal parte, mira, Google ayudaba, ahí está ahí, entonces mandaban el misil. Lo mismo, eso lo están haciendo en Medio Oriente, entonces por eso ahí cerraron Lo eso. todo a ver, para ser como más explícitos al respecto, Estados Unidos deliberadamente, o sea, ya lo ha hecho explícito, o sea, no es una especulación, no es una paranoia. Estados Unidos dice, estamos revisando las redes sociales de todo el mundo. No importa qué red social uses, estamos revisando todo. Por ejemplo, si tú, o sea, de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que usa redes sociales. Y las redes sociales obviamente colaboran con eso. Si tú usas WhatsApp, si tú usas Facebook, lo que sea, la gente dice, no, tiene cifrado de extremo. No es cierto. O sea, tienen cifrado extremo extremo, pero tu tráfico, todo lo que tú haces, dónde transitaste, todo eso va a, pues, el gobierno que lo está utilizando. Entonces, si no entendemos que el punto más vulnerable en términos de la privacidad es, pues, primero el teléfono, ¿no? Pero que estar conectados es una, en este momento, una vulnerabilidad mayor para personas, pues para todas las personas, pero bueno, para las personas que nos dedicamos pues, a hablar sistemáticamente en contra de estas compañías y de estos gobiernos, em, digamos, hay que trabajar en eso, hay que trabajar en entender cómo funciona. Si tú, por ejemplo, ahora por ejemplo, la hijita de una amiga iba a pedir una visa para estudiar en Estados Unidos, le dijeron, ponnos aquí, o sea, ahora hay que entregar todas las redes sociales que usan. Y ella dijo, bueno, eh, le dijeron, no, tienes esta red está cerrada. Entonces ella dijo, pues si, y si no la quiero abrir, ¿qué pasa? Dice, ah, bueno, no importa, o sea, igual te la vamos a revisar, nos va a tomar un poco más de tiempo, pero igual te la revisamos. O sea, es tu problema si no las entregas abiertas, ¿no? Pero, o sea, a mí en la frontera, o sea, cuando he pasado por Estados Unidos, me abren la computadora. Yo trato de tener todo limpio siempre, pero me abren la computadora, me abren, y me dicen, enséñeme, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, para nosotros debe estar muy claro que estos sistemas están operando de forma articulada y que la vigilancia de personas, pues hasta hoy, es una práctica común para los gobiernos autoritarios. Es decir, todas estas tecnologías con muchos mecanismos distintos se utilizan para vigilar a las personas. Entonces, si tú no activamente proteges, pues, tu información, tu seguridad, pues eres más vulnerable, ¿no? Yo tengo también, pues, colegas palestinas, colegas que están, pues, expuestas, trabajan el tema de la inteligencia artificial y la militarización y, pues, hay que tener otros protocolos de seguridad. En estos momentos, o sea, siempre, pero en estos momentos todavía más, porque pues Israel también ejerce una presión muy fuerte y como ya sabemos, Palestina es otro laboratorio mm, de estas tecnologías de vigilancia y estas tecnologías neofascistas. Entonces, el caso de Palestina en particular es un caso que nos debe alertar, no solamente por lo que implica en términos pues de la deshumanización de un pueblo, sino en términos de que desgraciadamente el pueblo palestino ha sido tomado como laboratorio. Ustedes, yo no sé si conozcan, pero por ejemplo, se les pagaba a los soldados israelíes para que tomaran las fotos de las personas capturadas de tal manera que esos datos pudieran servir para entrenar modelos de reconocimiento facial.
que luego son utilizados en las armas o en este tipo de software espía que yo les comentaba, ¿no? Entonces, para mí, algo que es muy importante es que nosotros reconozcamos como México, que nosotros también formamos parte de ese ciclo, es decir, nosotros fuimos también laboratorio para el software espía que después se comenzó a exportar en otras partes. Con nuestras fronteras también somos laboratorios para el uso de estos robots, ah, perros, asesinos, drones, que se utilizan para vigilar a las personas en situación de movilidad y que eso ha sido así desde, pues ya desgraciadamente hace décadas, ¿no? Entonces yo pienso que para nosotros es importante que también entendamos cuál es nuestro papel dentro de ese ensamblaje geopolítico mundial y cómo nosotros también estamos conectados a eso, de alguna manera, ¿no? Sé que has mencionado tú en más de una ocasión los conceptos de, por ejemplo, de que la inteligencia artificial realmente el nombre incluso no debería ser, está muy limitado. Suena a broma, muchas veces incluso yo he hecho bromas de cuando alguna persona se expresa, decir, bueno, eso es tu inteligencia artificial, no es real. Les digo, pero tú has dicho que ese término que ahora está común y que está en moda, ahora te dicen, te encuentras en las plataformas anuncios, te dicen, el Internet tardó tanto en desarrollarse y miren cuántos millonarios hizo. Lo último es esto, que va a ser millonarios a lo mejor en semanas o en meses, y te lo están vendiendo siempre en base a dinero, hacerte millonario, ser el nuevo Steve Jobs. Que cuando tú analizas luego la vida de Steve Jobs, dices, oye, ¿qué onda con este cuate? A lo mejor sí, muy brillante en unas cosas, pero era un verdadero patán y creo que es lo menos que puedo decir en términos personales. Cómo se manejaba él en su vida personal. Este, Sobre todo con su primera hija, por mencionar solo un dato, ¿no? eh, Tú nombras que ese término realmente es pequeño. Y lo que me gusta es que cuando una cosa es lo sencillo y otra cosa es lo simple, hay una enorme diferencia y confundimos eso. Confundimos mucho. A veces, en algún momento, en alguna conversación, les dice, oye, qué complicado. Entonces yo les digo, y sabes que no confundas. Una cosa es ser complicado y otra cosa es ser complejo. Lo complicado no te lleva a ningún lado, lo complejo, como los complejos viales, lo verás muy así, pero entras y sales, si sabes a dónde vas. Es igual que lo sencillo. Una cosa es ser sencillo y otra cosa es ser simplón. Bueno, el término este de inteligencia artificial suena hasta simplón y quita toda la complejidad que hay atrás. Platícanos por qué. A ver. A ver, la historia del surgimiento del término y del campo de la inteligencia artificial a mí me parece también como un ejemplo paradigmático de lo que significa dentro de un sistema la selección de un tipo de tecnologías para ser impulsadas por el capital o no. Entonces, en el momento que estamos hablando de la mitad del siglo pasado, ¿no? Del mediados del siglo pasado. Hay que pensar que en ese momento, en ese contexto histórico, estamos en un momento donde ya pasó la Segunda Guerra Mundial, hay una reconfiguración del orden mundial, salen los derechos, la Declaración de Derechos Humanos, se crean organismos internacionales, pero en términos del desarrollo científico-tecnológico, estamos también en un momento donde es necesario pensar qué papel va a jugar la tecnología. Venimos de todo el problema bueno, venimos del mundo, ¿no? De, de la bomba atómica, o sea, venimos de un contexto complejo en términos históricos. Entonces, ¿qué pasa con la tecnología? A Estados Unidos le interesa mucho que esta pelea que comienza, ¿no? Digamos, esta carrera, que era una carrera armamentista con el bloque soviético, que también incluía la carrera aeroespacial, era una carrera que tenían ellos que otra vez ganar. Siempre lo plantean en términos de guerra, porque eso es, ¿no? Eh, pero en el momento preciso, ¿no? De que este grupo de señores, otra vez blancos privilegiados, quieren reunirse para hablar de cómo podría trabajarse este campo donde se pueden crear máquinas que asemejen a, digamos, que tengan como referente el hombre, ¿no? El hombre, hombre literal hombre, las capacidades del hombre,
utilizan este término como un término mercadológico. Es decir, ¿qué puede ser más llamativo? ¿Qué puede generar más atracción para recibir dinero? Porque ellos reciben dinero pues de la guerra, reciben dinero militar y justamente para avanzar en este campo. Entonces, toman este término, que es un término, como lo decía, es un término que no es, es un término que deliberadamente eh, encubre, eh, encubre lo que en realidad es este sistema, porque esta construcción sobre, digamos, la forma antropocéntrica sobre la cual se desarrolla la tecnología, eh, responde a una aspiración de este, digamos, de estos hombres que tratan de reproducir la capacidad creativa, pues literal de Dios, ¿no? Nosotros vamos a crear una tecnología que sea superior al hombre, es decir, nos estamos poniendo a la misma altura de la creación, pero obviamente todo muy bien pensado para que puedan recibir el dinero, pues, de la guerra, ¿no? De el dinero militar. Al mismo tiempo, hay otras iniciativas. Está Norbert Wiener, que él también, junto con, en particular, un científico mexicano, Arturo Rosenbluth, Sí. trabajaban desde la visión de la cibernética. Norbert Wiener había tenido una participación importante en términos de pensar lo de la bomba y demás, pero en un momento él dice, yo no quiero seguir participando en desarrollar tecnología que sirva para la guerra. Entonces se hace a un lado y dice, no, yo no voy a hacer eso. Entonces la cibernética surge con otro contexto o estaba, digamos, en otro contexto opuesto al contexto del capital y la guerra. Y entonces, por supuesto, ese campo, bajo ese, digamos, bajo ese nombre, queda relegado, porque políticamente no estaba alineado a los intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial, obviamente, pues como surge como una aspiración porque no había ni capacidad de computación, no habían datos, no había, surge como una hipótesis más bien, ¿no? Que solamente se llega a materializar cuando comenzamos a estar conectados con Internet, porque entonces comenzamos a generar datos, se comienza después también a desarrollar la capacidad de computación y bueno, ya con la explosión de las redes sociales, pues habilita un entorno que permite ahora sí desarrollar un sistema que es matemático, que no piensa, que no razona, que no aprende, o sea, que está utilizando todas esas metáforas asociadas con la cognición humana, pero que en realidad no es eso. Son cálculos matemáticos, son cálculos estadísticos que tienen errores, que siempre van a tener errores, porque es estadística, pero que enmarcado en esta narrativa de la inteligencia, sigue siendo hoy una metáfora muy productiva para tener más inversión y más dinero. Y lo están consiguiendo, ¿no? Lo que nos están ofreciendo con estas tecnologías es una máquina que supere las capacidades cognitivas de los seres humanos, que optimice los procesos, que nos ayude, bueno, a nosotros no, al capital, a ser más productivo, pero que en realidad, si te pones a pensar, ah, en la práctica, am, siguen siendo tecnologías sumamente limitadas. Es decir, nos puede maravillar que a lo mejor hagan una imagen o que a lo mejor, bueno, que traduzcan un texto, pero tienen tantas limitaciones em, que es difícil pensar, ¿no? Que esta narrativa grandilocuente sobre estas tecnologías realmente logre materializar todo ese sueño de estos hombres blancos. Pero claro, no importa que no lo logren, o sea, no importa que las tecnologías
fallen, que las tecnologías sean imperfectas. Lo que importa es que ya hay una inversión importante, que ya consiguieron, ¿no?, llamar esa atención de los inversionistas para que esto, aunque todavía no lo pueden implementar las empresas, las personas, la mayor parte no tiene acceso, tiene un costo altísimo para el ambiente, los estados las están usando y no funcionan. Es decir, para que a pesar de todo eso, ellos ya estén ganando dinero. Entonces, de alguna manera, la metáfora contribuye a que esos efectos se logren aun cuando la tecnología no logre cumplir con ese, esa promesa con la que nació. Entonces, eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Las empresas no están siendo más productivas. Cuando nosotros usamos inteligencia artificial, pues gastamos mucho tiempo porque hay que corregir demasiado, ¿no? Em, las personas que realmente, por ejemplo, cuando se utiliza para desarrollar código, desarrolla código, pero si tú no sabes, si tú no conoces del código, te vas a dar cuenta de que que el código es muy limitado todavía. Y esto, bueno, no lo digo yo, esto estuvimos en un evento sobre una conferencia de inteligencia artificial que se llama Kipu, que es de aquí de América Latina, y el director de investigación de Google puso una gráfica, ¿no? Diciendo, bueno, esto es lo que te puede dar de código X herramienta, no voy a decir el nombre, y esto es lo que tiene de capacidad de código un desarrollador pues más experimentado, ¿no? Y no digo que no haya habido avances, cada vez se trata de, digamos, ellos tratan de entrenar los modelos para que sean más precisos, pero siguen siendo extremadamente limitados, a pesar de todas las narrativas y de todas las, em, digamos, de toda la publicidad que existe en torno a la maravilla que son estas tecnologías. Y creo que es importante que nos demos cuenta de eso, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, am, ¿cómo sabes que lo que te está diciendo es un error? Digo, solamente si tú tienes el conocimiento de eso. Entonces es importante que tú sepas, porque si no, estás perdido, porque vas a usar estas tecnologías y lo único que vas a estar haciendo es reproduciendo errores. Entonces, creo que es importante que entendamos también y comencemos a desmontar, junto con la narrativa del nombre, la narrativa de la capacidad que tienen estas tecnologías para, como nos la venden, solucionar los problemas del mundo, ¿no? Te quería preguntar también esto, en base a lo que estás diciendo, dices, bueno, sí está avanzado, pero no tanto. ¿Cómo genera esto la desigualdad? Porque la desigualdad económica, obviamente la vemos cuando sales a la calle, en los autos que pasan, en los lugares donde tú vas y los edificios que ves, donde tú vives y vas a colonias más pudientes, por decirlo así. Entonces ahí ves la desigualdad desde la gente como viste, si traen el iPhone más reciente, en fin, hay muchas formas, pero no siempre se percibe eso en las redes. ¿Cómo genera eso una desigualdad? Porque yo puedo decir, oye, aquí todos somos iguales, todos participamos, todos usamos Internet, todos usamos Twitter, todos usamos Facebook. ¿Dónde se genera esa desigualdad? ¿Dónde, qué es digamos, qué es lo que por desgracia nos afecta? O que esa desigualdad se siga ahondando en maneras que no son necesariamente tangibles, pero que pueden ser a lo mejor intelectuales en cuanto a posibilidades de tener acceso a información. No sé, tú eres la experta en eso, pero el tema de desigualdad es un tema muy complejo que no necesariamente se percibe precisamente en toda esta industria de plataformas. Uno la ve, ¿sí? Cuando difunden más los algoritmos una información que otra. Bueno, dices, oye, porque me están jugando el chueco ahí, por decirlo así. Pero en términos más, eso digamos un término más inmediato, pero en términos eh, incluso de clase y racismo, eso es mucho más difícil y complejo. No sé qué nos puedas tú decir en base a tu experiencia. ¡Wow! Escribimos con una colega un informe sobre inteligencia artificial y desigualdad. Es un tema
o sea, para mí es uno de los temas s- de los más relevantes cuando hablamos de esto, porque la desigualdad se reproduce en, digamos, no solamente a través del uso de los sistemas de inteligencia artificial, sino que se reproduce a través, pues, de los ecosistemas que hacen o habilitan la producción de estos sistemas y también a través de los modelos de gobernanza de estos sistemas. Entonces, o sea, si tú analizas el sistema mundo, algo que quedó muy claro con la pandemia es que los únicos ganadores fueron las compañías tecnológicas, ¿no? Eso quedó clarísimo. Am, y que em, hubo una ampliación de la brecha económica entre los países productores de tecnología y los países consumidores de tecnología. Eso salió en un reporte incluso desde antes de la pandemia, eso salió en un reporte de la UNCTAD de 2019 que decía profundizándose. O sea, hay un mapa que a mí me gusta usar bastante porque es un mapa del mundo, pero de las compañías tecnológicas, como compuesto de las compañías tecnológicas en el mundo, así con tamaños. Y entonces es muy claro ver cómo el tamaño de las compañías de Estados Unidos, de estas pocas chinas también, pero en ese mapa, por ejemplo, la única compañía que aparece que en América Latina ese, en ese mercado global. Y entonces, ¿Cuál es la empresa que dijiste tú? Porque no se te oyó, se cortó. ¿Cuál es la empresa que dices tú que de América Latina que sí aparece? ¿Cuál es? Mercado Libre, Mercado Libre, ok. que no es que sea una gran Ajá, empresa, o sea, no. también funciona ¿no? O en ese mapa. Y cuando yo, o sea, cuando hablamos de desigualdad a ese nivel macro, ¿no? Ese nivel macro donde son las compañías que pase lo que pase, van a salir ganando. Mientras que nosotros vamos a tener que pagar los servidores, los servicios, vamos a tener que pagar absolutamente todo. Vamos a tener que pagar mm, estas tecnologías en el mundo. Entonces, cuando hablamos, a mí me gusta mucho hablar del ciclo de vida de la inteligencia artificial porque a veces pensamos en la inteligencia artificial solo como la tecnología, ¿no? Como cualquier tipo de tecnología. Pero no pensamos en la materialidad de esa tecnología y que esos costos también los estamos pagando nosotros. Es decir, América Latina, desgraciadamente, no ha podido desligarse de un rol subordinado en el desarrollo tecnológico a nivel global y seguimos produciendo pues datos que son capitalizados por estas compañías, el conocimiento que también es capitalizado por estas compañías. Ahora tenemos en nuestros territorios las infraestructuras de datos, los centros de datos que están dejando sin agua y sin energía a las poblaciones. Tenemos también am, ahora mucho interés de todas estas compañías del uso de tierras raras, porque es otro interés geopolítico, porque China controla las tierras raras que son utilizadas para producir estas tecnologías, pero en América Latina también hay, en Chile, en Brasil. Entonces, el hecho de que nosotros estemos contribuyendo con tierra literal, porque también están comprando tierras, con recursos naturales, con mano de obra barata, porque también muchos de los etiquetadores de datos que son necesarios para clasificar los datos que luego van a servir para entrenar los modelos están en América Latina. Y además son mujeres que están sin condiciones laborales, con, con pocas posibilidades de defender sus derechos. Este, además de todo eso, ya en el uso, en el despliegue, nuestros gobiernos que invierten un montón de dinero para comprar estas tecnologías que no sirven, que luego eh, no se saben usar, que no se actualizan, que vienen los ciberataques y después ya en el plano cotidiano de las personas, los comercios, etcétera, que pues compran los servicios de estas tecnologías para operar. O sea, en
toda esa cadena, la parte de los desechos incluso, ¿no? En toda esa cadena de valor, nosotros no salimos ganando, nunca. O sea, en toda esa cadena de valor, aunque nosotros digamos, ah, sí, es que mira, yo uso esta tecnología para vender o para llegar a mis clientes, a quienes estamos en realidad enriqueciendo es a estas grandes compañías y a este país en particular, ¿no? Ahorita estamos bajo el orden geopolítico de Estados Unidos, aunque China pues está obviamente también tratando de ganar este mercado en América Latina de distintas formas. Pero, o sea, nuestros países no están generando riqueza, no están desarrollando capacidades infraestructurales propias, capacidades de poder, digamos, tener capacidad de cómputo avanzado. No estamos haciendo posible que los datos puedan ser, por ejemplo, interoperables para que los podamos utilizar, para que nos sirvan para nosotros. Entonces, para mí, esa es una de las cuestiones más graves, tal vez. Estamos perdiendo los talentos porque los talentos se van, porque no tenemos cómo competir con lo que les ofrecen las grandes compañías, ¿no? Entonces se van, nuestros talentos se van a Estados Unidos. Entonces, para mí, el problema es cómo pensarnos desde América Latina y, bueno, en particular desde México, para realmente tener una visión que nos permita hacia el futuro construir bases para que podamos tener autonomía, soberanía, y obviamente eso implica pensar infraestructuralmente cómo tener independencia, que ahora no la tenemos en absoluto. Entonces, bueno, para mí, con cada cosa que hacemos, cada vez que utilizamos estas tecnologías, nos estamos empobreciendo y estamos ampliando las brechas entre países, pero a través también a nivel interno de los países, entre unos grupos y otros, los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Entonces, en todos los planos, me parece que estamos contribuyendo a esa ampliación de la desigualdad. Dijiste ahorita un punto muy importante. No tenemos soberanía en esas áreas. No somos independientes. Estamos sometidos, alegremente sometidos por el uso que hacemos de las redes porque creemos que no tienen costo o el costo es mínimo o que ganamos más estando conectados todo el tiempo que sin estarlo. Pagamos el precio. Y es terrible porque es una soberanía crucial la que se está jugando ahora, la de la información, la de los datos, que prácticamente desde otro país, concretamente Estados Unidos o desde Israel, pueden lanzar campañas en medios mucho más ambiciosas que las que en su momento hizo Cambridge Analytica cuando logró de alguna manera el triunfo de Trump, junto con Rusia, junto a los hackers también de Rusia, que lograron un triunfo así. O sea, digamos, oye, lo lograron en Estados Unidos, ¿sí? ¿En México qué? ¿En Colombia qué? ¿En Ecuador? ¿En Haití? O sea, dices, digamos que es mucho más fácil en este caso, porque la mayoría incluso de los servicios o candados que estos países utilizan para protegerse, pues ¿a quién se los compran? ¿De quién son? Pues de estos mismos, ¿no? Entonces, estamos enjaulados sabiendo o no sabiendo, te des cuenta o no. Y la posibilidad de romper eso está muy, muy, muy crítico. Creo que el punto aquí es, ahorita mencionaste a un mexicano que mucha gente ya no se acuerda. Lo mencionaste ahorita cuando estabas hablando de Weiner. Valdría la pena que lo volvieras a mencionar tú, porque México, por decirlo así, y América Latina tiene talento. Lo tiene. No, 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 el Estado, que generalmente ha sido siempre neoliberal, en el mayor de los casos, mejor de los casos, llega a ser lo que ejerce es un capitalismo, entre comillas, distributivo, pero sigue siendo capitalismo, no ha dirigido los esfuerzos para desarrollar todo ese potencial que tiene América Latina. Vemos, por ejemplo, países como Uruguay, que realmente están muy limitados, y vemos la potencia que es en el área esta de las plataformas, lo que ellos hacen allá, de las aplicaciones, que puedo decir lo que nos llevan de calle aquí en México, porque ellos se centraron, precisamente, no tienen petróleo, no tienen salida este,
con productos que nosotros tenemos. Y entonces, digamos que dijeron, vamos a dedicarnos le han apostado mucho, muy fuerte a todo este concepto de Internet, a redes, aplicaciones, inteligencia artificial, y van muy bien. Muy, muy, muy bien. Entonces digo, ¿por qué en México no se hace esto? Se tiene que hacer incluso, yo creo que colegiado con toda América Latina para poder hacer un frente así. Hemos visto, por ejemplo, intentos de Brasil por limitar la fuerza de estas plataformas que incluso llegaban a decir, liberen, quita al juez ese porque está juzgando mal a Bolsonaro. O sea, el colmo. Y espérate, pero el colmo no nomás era eso, de esta prepotencia y soberbia de estos tipejos. Era que gente de aquí en México, por ejemplo, dice, están atacando la libertad de expresión. Como para agarrarlos, como decía mi abuelo, darles un par de bofetadas guajoloteras a esta bola de idiotas. Que dices, oye, se sienten superiores porque tienen medio accesos de tecnología, pero no dejan de ser verdaderos ignorantes de lo que está realmente en juego. Sí, yo coincido contigo que la salida tiene que ser regional. Un país solo es difícil que pueda, bueno, Brasil es gigante, ¿no? Y tiene pues un poco más de capacidad para responder, pero para mí siempre la salida tiene que ser regional porque en términos infraestructurales sí hay que hacer una inversión importante y bueno, se piensa muchas veces que se podrían generar redes distribuidas de cómputo, pues necesitamos cables, necesitamos infraestructura, ¿no? Y eso pues un país solo es complicado que lo tenga. Y también hay que reconocer que desgraciadamente en nuestros países hay muchas contradicciones, incluso pues de los propios gobiernos llamados más progresistas, porque el caso de Brasil es un ejemplo de eso, ¿no? Tenemos por una parte este límite que se les está queriendo poner a las plataformas, pero por otra parte, por ejemplo, tenemos pues ahora últimamente, en estos últimos meses, ha habido un debate muy grande en Brasil porque hay un interés para que vayan allá a instalarse los centros de datos porque Brasil tiene energía verde. Entonces, estos centros de datos que se están llamando a instalar, ¿no? El TikTok y de otras empresas, pues muchas veces se instalan en zonas pues que son territorios indígenas, es decir, los mismos patrones, ¿no? Sin consulta previa, sin rendición de cuentas. Entonces creo que algo importante y también es una responsabilidad nuestra llamar la atención sobre estas contradicciones, porque desgraciadamente nuestros gobiernos no tienen necesariamente la visión completa, no tienen o la visión simplemente para pensar en estrategias que impliquen avanzar hacia un modelo pues de país o de sociedad que consiga el bienestar para todas las personas. Y lo tenemos también en el caso de México, ¿no? Por ejemplo, el pasado fin de semana fue la sexta asamblea por la defensa del agua, la vida y el territorio en Bicam, en Sonora. Y la demanda del Congreso Nacional Indígena, de los distintos movimientos por la defensa del agua y el territorio, sigue siendo la misma. Es decir, no hemos todavía satisfecho necesidades básicas de protección de los bienes comunes, ¿no? El agua, el territorio, el aire. Y y eso también es grave cuando nosotros queremos avanzar en un proyecto de sociedad que realmente responda a la necesidad de proteger una forma de vida en común, ¿no? Y creo que es importante también hablar de esas contradicciones que tenemos en nuestros territorios. Porque obviamente los gobiernos de ultraderecha de América Latina pues están haciendo todo lo posible para incorporarse de esta forma subordinada al capital a través de este modelo de desarrollo tecnológico subordinado, pero a veces yo lamento que tampoco desde los espacios, y por eso digo, necesitamos como imaginación, una imaginación política más potente, tampoco estamos sabiendo cómo responder con qué alternativas que sean robustas, que sean no a corto plazo, sino a largo plazo, para que realmente podamos construir una base habilitadora de otras formas de sociedad. Entonces, bueno, eso es también una demanda que tenemos que, pues, frente a nuestros propios gobiernos, ¿no?
Hay dos, ahorita mencionaste este punto y lo volviste a mencionar hace rato en otro contexto, que para mí es urgente. En términos de muchas charlas que hemos tenido, cuando se habla del neoliberalismo, que ahorita siento que ya se acabó, estamos en la etapa del tecnofascismo, ya estamos ahí inmersos, que es todavía más brutal todavía que el neoliberalismo, ¿no? Se habla mucho de que cómo se ha pervertido incluso valores por parte de la derecha y los jóvenes, por desgracia, y muchas otras personas, no nomás jóvenes, caen ya no en los valores de la derecha, sino en el aspiracionismo que se le llama ahora, ¿no? El decir, no son los valores tradicionales de la derecha, sino el decir, yo quiero ese carro, yo quiero traer esa ropa, yo quiero andar en viajes, andarlos presumiendo en Instagram, miren lo que me compré, miren todo el dinero que tengo. O sea, caen en una aberración total. Yo digo que ni siquiera la derecha tradicional maneja eso. Es intrínseca a ellos, pero no se manejan así, no llegan a esos extremos, ¿no? Pero esto sí, y no maneja ninguna ideología nomás que la del dinero, y para eso no les importa el medio que sea, ya sean narcotraficantes, caer en el narcotráfico, fraude, lo que sea, con tal de tener dinero y poderlo presumir, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, esto es atractivo, por desgracia, pero no tenemos una propuesta alterna que resulte atractiva para que cambiar la dirección de por donde están pasando las cosas. Solo decimos, eso no debe ser. Hay que ser austeros. No hagas eso. Y no esto y no lo otro. Sí, sí, sí. Pero tenemos que articular una propuesta que compita con esa y entonces poder andar con posibilidades a otro lado de ver las cosas. Ahorita que mencionas también esto último que estás diciendo, es lo mismo. No tenemos unas propuestas que sean atractivas de la misma forma que son esas para poderlos jalar para acá. Entonces, esto yo creo que ahí estamos estancados y es un problema grave porque nos impide dar no solo el salto, sino que ese salto sea acelerado o sea rápido, entendible para todos, parecido. Y sabes que esto ya no me gustó, mejor agarro esto, me atrae más, me gusta más, me da más reconocimiento, por decirlo así. Entonces siento que estamos faltos de generar ese tipo de propuestas. Solo reaccionamos, decir, ahí está mal, van mal. Y mientras hagamos eso, digamos que en el mejor de los casos, frenamos el impulso que tiene el otro. En el mejor de los casos. Pero hasta ahí, no vamos más para allá. ¿Me explico? Sí, y a eso me refería con digamos, este desafío que tenemos con la imaginación política, ¿no? ¿Qué estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo algo que a lo mejor no resulta pues tan seductor como lo que tú dices, ¿no? Como estas, ahora sí que son como los espejitos, ¿no? De los colonizadores que se ven bonitos, que brillan, pero yo sí creo que es una reflexión profunda y bueno, yo creo que también hay muchos tipos de juventudes y creo que hay juventudes también ahora muy conscientes y comprometidas, pero creo que es más bien como digamos, hemos perdido, como lo dices Rita Segato, o estamos perdiendo tal vez esta batalla entre estos dos tipos de mundo, el mundo de las cosas y el mundo de los vínculos, ¿no? Hablar del mundo de las cosas es fácil, ¿no? Tener un coche, una casa, condiciones de vida, materiales, que son importantes para pues, vivir, ¿no? Pero que se desvinculan de toda la posibilidad de generar un mundo de vínculos, es decir, de vínculos entre nosotros, vínculos con el entorno. Y eso es, digamos, esa es la batalla que ha ganado el capital, en realidad. Esa batalla, y lo dice Sueli Rodnick, ¿no? Es la colonización de la subjetividad, la colonización del inconsciente. Y eso es lo que nosotros no hemos conseguido, digamos, transformar. Ha, ha habido intentos, pero a veces siempre pienso, ¿no? En digamos, si nosotros pensamos en este espíritu revolucionario, es complejo porque no ocurre de manera lineal, es una batalla constante. ¿Cómo conseguimos que las personas se mantengan convencidas de que trabajar por un mundo donde se privilegien los vínculos es bueno para todos? ¿No? Y esa es la batalla también política, ¿no? Esa descolonización de los deseos que dice Sally Rodnick, ¿no? Y, y la politización del malestar. Paola, de veras me gustaría seguir charlando contigo, pero ya no te quiero quitar más tiempo, ya me da pena porque tú tienes que hacer ahorita varias cosas. Pero sí te voy a molestar después.
sí me interesa mucho volver a tener una charla contigo, porque ese es un tema que no debe dejarse de lado, se tiene que difundir, tiene uno que horadar piedra todavía, pero se tiene que hacer, en algún momento se tiene que hacer y este es el momento, es ahora. Y mientras te agradezco todo lo que nos dijiste y toda la información que nos diste. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, sí, seguimos conversando más adelante, porque desgraciadamente tenemos todavía muchos años de esto. Claro, no, te agradezco y estamos en contacto. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bye bye. Buenas. A ver, te iba a decir, pero ahorita él tiene que cortar, pero ya me lo espero que corte. A ver. mi, mi